¿Listo? Buenas tardes, queridos estudiantes. La tarde de hoy vamos a socializar las actividades que corresponden pues a este tercer módulo. Ya como podemos detallar, estamos más o menos a la mitad del proceso. Recuerden que son cinco módulos. De esos cinco, pues estamos trabajando hoy el tercero, lo iniciamos. Entonces, recuerden que allá en sus plataformas les va a aparecer esta opción que dice Excel Avanzado Optativa 3, que estamos en tercer módulo. Aquí les presento las 4 actividades que vamos a trabajar durante el desarrollo de este módulo, pero pues hacerles énfasis en 2 temas principales. El primero es que cuando ustedes vayan a resolver sus actividades, por favor deben ingresar directamente a la sección de las tareas, que es esta que les estoy señalando aquí. No ingresen por lecciones porque es que las lecciones les obligan a hacer los trabajos en orden. Entonces a veces quieren trabajar de repente una lección anticipada y no lo van a poder hacer si entran por aquí, por esta sección. Entonces, lo ideal es que ustedes ingresen por, por la sección de las tareas y pues vayan accediendo a la tarea que ustedes necesitan. Hoy empezamos a trabajar o este módulo iremos a fortalecer algunas competencias que van pues digamos que enfocadas a la parte de la implementación de funciones lógicas. El paquete de funciones lógicas en Excel hace referencia a aquellas funciones que me facilitan la ejecución de tareas dependiendo de una serie de condiciones. Entonces, hoy trabajaremos la función sí y habíamos trabajado la sí sencilla, que tenía pues sus 3 parámetros, condición, valor verdadero, valor falso. Aquí vamos a trabajar la misma función sí, pero implementándole la i, el conector i. La segunda sesión, que es dentro de 8 días, estará habilitada para que trabajemos la función sí o. Y en la clase número 3 vamos a hacer un repaso de todas las funciones sí. Entonces, para que ustedes pues más o menos tengan como una idea qué es lo que vamos a hacer en este tercer módulo. Y el cuarto momento es para que ustedes presenten su examen final. Entonces, por favor, recuerden que las tareas se van a ir habilitando semanalmente. O sea, ejemplo, si en este momento un estudiante quiere irse a hacer la tarea de la clase 3, no la va a poder hacer porque no la hemos trabajado. Esto funciona así cuando de repente, por ejemplo, alguien acaba de llegar al proceso de la optativa y quiere hacer el módulo 1 y el módulo 2, ahí sí ya puede irse a hacer su tercera tarea, su segunda, su primera, porque ya se explicaron y ya están habilitadas. Entonces, por este momento simplemente va a estar habilitada la clase 1, que es la que les voy a explicar hoy. Dentro de 8 días estará habilitada la segunda y dentro de 15 días estará habilitada la tercera. Igual con el examen final, para que ustedes pues tengan más o menos como esa estructura ya organizada y definida. Entonces vamos a trabajar la clase 1, función sí. Se llama así, función sí. Abrimos. Ya aquí les dejé eh, un mensaje previo. La grabación de la clase aparecerá después de que la terminemos. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, que es con lo que nosotros vamos a trabajar o a implementar este encuentro que tenemos ahora. Bueno, entonces, digamos que el contexto del ejercicio es la elección de algunas personas a, que se han postulado a recibir un empleo. Entonces, ahí tenemos la lista de las personas, están identificadas con un número de usuario, están identificadas pues obviamente con un nombre y un apellido, tienen un estrato definido, tienen un género definido y nosotros vamos a través de esas condiciones a organizar las columnas de puntos, condiciones finales y resultados finales. El contexto del ejercicio dice que vamos a darle prioridad pues a aquellas madres o aquellas mujeres que sean cabezas de familia, o sea que primordialmente hace énfasis en los géneros que sean F, porque así identificamos los géneros, F para los femeninos y M para los masculinos. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que ustedes deben hacer es diseñar esta tabla que observan aquí. No le agreguen obviamente los textos, algunos me envían guías
en Excel y agregan este texto que estoy señalando. No es necesario que incluyan eso, simplemente con la tabla es suficiente, porque en realidad pues lo que me interesa es la aplicación de las fórmulas. Entonces, para que el video no se hiciera tan extenso, ya tengo la información de la tabla digitada en Excel para que ustedes la revisen. Entonces, aquí está. Miramos. Aquí tenemos los usuarios, tenemos los nombres y los apellidos de los que les hablaba ahorita hace un momento, tenemos los estratos, los géneros y vamos a calcular las tres últimas columnas con la función que les acabo de decir. Voy a hacerles aquí como un recorderis de la función sí. Lo primero que agregamos es el igual, lo voy a escribir así en texto, porque si lo agrego como símbolo, como lo hacemos cuando vamos a poner la fórmula, se me va a activar pues una fórmula, porque esa es la esencia. O sea, en el momento en que yo haga esto, de una vez se me activa la fórmula. Entonces no me va a dejar pues como escribirles esa guía acá. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el igual. Esta es una sí sencilla, la función sí sencilla. Aquí les voy a explicar la función sí y. Bueno, entonces en esa función sí sencilla teníamos tres parámetros. Lo primero es el igual, segundo la expresión sí. Continuamos con una condición que se fije, punto y coma o coma, entre comillas, un valor verdadero, cierro comillas, punto y coma, y un valor falso. Cierro comillas, cierro paréntesis. Esta sería la estructura de la función normal, que es la que pues fuimos trabajando en clases anteriores. Ahora, vamos a conocer la estructura de la función sí. Escribimos lo mismo, el igual, luego escribimos la expresión sí, agregamos el conector y, que puede ser mayúscula o minúscula, como ustedes lo quieran trabajar. Después de esto iría el paréntesis, agregamos la i como conector y nuevamente otro paréntesis. Aquí dentro de este nuevo paréntesis que abrí, vamos a agregar las condiciones. Nosotros utilizamos, digamos, condición 1, punto y coma. Cuando nosotros utilizamos la sí sencilla, que fue la primera que les agregué aquí, o sea, esta, es porque solo existe una condición. Y la función sí la vamos a aplicar o la vamos a usar cuando existan varias condiciones. Entonces, y por eso la organizamos y la estructuramos de esa manera. Entonces, ahí dentro de ese paréntesis iría condición 1, punto y coma, condición 2. Digamos que en este ejemplo tenemos dos condiciones. Cierro el paréntesis, agrego el punto y coma. Y finalmente, comillas dobles y escribimos valor verdadero, cierro comillas, punto y coma, valor falso. O valor cierto o valor no cierto. Cierro paréntesis. Esa sería la estructura como tal de la fórmula. Bueno, esa sería la estructura de la fórmula. Importante, aquí creo que me le falta, aquí. Sí, o sea, es la misma estructura, solo le agregamos el conector y tenemos la posibilidad de agregar varias condiciones. En este caso serían dos condiciones las que estamos pues planteando para la guía. Los valores verdaderos cuando son en texto se acompañan de comillas y los valores falsos también cuando son textos se acompañan de comillas, cuando son números no. Entonces vamos a mirar cómo vamos a calcular la columna de los puntos según lo que nos pide o nos puntualiza la guía. Voy a proyectarla nuevamente. Les dice, en la columna E, o sea, en la columna de los puntos, vamos a agregar 10 puntos, o sea, cuando hablamos de agregar 10 puntos es poner el número 10. Si el género es femenino y 5 puntos si es masculino. Recuerden que al inicio les decía que la guía está pues priorizada para favorecer al género femenino. Entonces, 10 puntos si es F y 5 puntos si es M. Vuelve y repite allí, ya que la prioridad es emplear madres cabeza de familia. Entonces, vamos a organizar. Esta
Esta función que vamos a aplicar aquí es la función sí sencilla, porque miren que solamente tiene una condición. Agregamos los 10 puntos si es femenino. Si no, pues le ponemos el 5 y ya. O sea, una condición sencilla. Bueno, entonces vamos a plantear esa función aquí donde dice puntos. Voy a ponerle un colorcito para que la podamos, digamos, como visualizar mejor. Entonces, vamos a escribir el signo igual. Una función sí sencilla porque solo tiene una condición. Entonces dice que si el género, o sea, lo que está aquí, es igual a la F, punto y coma, si esto es cierto, le ponemos 10 puntos. Si no, le ponemos 5 puntos. Así sencillo. Voy a quitarle, aquí me va a generar un error. Ya les indico por qué. Porque me falta un pequeño detalle, pero es que quería quitarle el color. Resulta que como aquí estoy comparando la celda con la F y la F es un texto, recuerden, debe ir dentro de comillas dobles. Enter. Voy a quitar el color de acá para que lo veamos mejor. Perdón. Permítame un segundo que se me cerró el archivo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, continuamos entonces. Desde aquí voy a puntualizar en la fórmula. Es una sí normal. Bueno, entonces aquí pues recordemos, escribimos el signo igual, la palabra sí, abrimos paréntesis. Aquí lo que estamos buscando para la asignación de los puntos, que el género, o sea que en la columna D, si aparece la F, le agregue un 10. Si no está la F, le agrega el 5. Pero recuerden que como la F es un carácter de texto, lo debemos poner dentro de comillas. Aquí también hubiésemos podido hacer lo siguiente, si no la querían trabajar, no la queremos trabajar así. Igual, si abrimos paréntesis, le digo si esto es igual a M, entre comillas, que recuerden que también tengo la posibilidad de tener masculino allí, punto y coma. Si es M, le asigna 5 puntos. Si no, le asigna 10. Esta condición quiere decir exactamente lo mismo que la anterior. Si es M, le ponemos 5 y si no, le ponemos 10. Y la otra decía, si era F, le damos 10 puntos y si no, pues le poníamos 5. Es lo mismo. Entonces, mire, a este me le dio 10 puntos porque es un femenino y eso es lo que pide la forma. Bueno, esta era la así sencilla que la quise retomar allí para que no la dejáramos olvidar porque esta pues ha sido como la base de lo que vamos a trabajar. Ahora nos vamos para la condición final. Vamos a ver qué nos pide la condición final de acuerdo a lo que está en la guía. Ese sería ya el punto 3. Ahora vamos al punto 4. Dice en la columna F, obtén la condición final teniendo en cuenta que se aceptará si tiene 10 puntos y su estrato es 2. Entonces, observemos algo de suma importancia que dentro de la guía se los he señalado entre comillas y se los dejé en negrita y es el conector I para que esto nosotros lo tengamos claro. Aquí hay dos condiciones. Dice, la condición final se toma teniendo en cuenta que se aceptará una persona si tiene 10 puntos, la palabra clave y
Si tiene 10 puntos y su estrato es 2. Cuando hablamos de y, quiere decir que tiene que cumplir las dos condiciones. Si me cumple una sola, ejemplo, tiene los 10 puntos, pero es estrato 3, no me sirve, entonces la va a rechazar. Tiene que tener 10 puntos y ser estrato 2 para que se pueda aceptar. Entonces vamos a poner esta condición. Vamos a poner esa condición allí en Excel para tenerla ahí a la mano. Aquí voy a pegarla por acá donde la pueda visualizar. Entonces dice, obtén la condición final teniendo en cuenta que se aceptará si tiene 10 puntos, entonces vamos a trabajar con los puntos. Igual si, como son dos condiciones, abro paréntesis, agrego el conector y, vuelvo y abro paréntesis. Sí, entonces viene la primera condición, dice que se acepta si tiene 10 puntos. Entonces vamos a mirar, si en esta celda esta cifra es igual a 10, observen que el 10 pues es un número y va sin comillas, porque los números no llevan comillas, las que llevan comillas son los textos. Entonces tengo mi primera condición. Voy a ir guiándome por la estructura que se las dejé aquí abajo donde les estoy señalando. ¿Qué sigue? El punto y coma porque ya está la primera condición. Es punto y coma. Sigue la condición 2. De la condición 2 dice que su estrato sea 2. Entonces vamos al estrato. El estrato lo tenemos aquí. Si el estrato es igual a 2, observen que aquí no estoy usando comillas porque estoy comparando es con números, no con textos. Entonces aquí comparé la celda de 2 con el número 10 y aquí comparé la celda C2 con el 2. Entonces por eso no uso comillas porque no son textos, son números. Ahora sigue el punto y coma. Perdón, aquí sigue cerrar el paréntesis. O sea, voy guiándome por esta que les escribí acá. Cierro paréntesis, ahí sí sigue el punto y coma. Ahora dice valor verdadero. Es decir, si estas dos condiciones se cumplen, vamos a aceptar a ese postulante. Entonces vamos a escribir aceptado. Cierro comillas. Ahí sí pongo comillas porque es un texto lo que voy a mostrar. Después de ese valor verdadero, voy aquí cerrando las comillas, sigue el punto y coma. Y me quedaría el valor falso. El valor falso se agrega siempre cuando, pues digamos que estas dos condiciones, si estas dos condiciones no se cumplen, entonces vamos a decir que esa persona ha sido rechazada. Cierro comillas y finalmente cierro el paréntesis. Entonces, aquí tengo ya toda la estructura de la fórmula. Si empiezo a comparar con lo que está aquí abajo, revisamos. Igual, ahí está, el signo igual, sigue la palabra sí, sigue el paréntesis, la Y o conector y, estoy trabajando mi primera condición, que es que los puntos sean 10, sigue el punto y coma para agregar mi segunda condición, que sería si el estrato es igual a 2. Ahí ya terminan mis condiciones, entonces cierro el paréntesis y agrego el punto y coma para hacer un corte allí y va el valor verdadero. O sea, si esas dos condiciones que están allí metidas dentro del paréntesis son ciertas, entonces que me salga un texto que diga que se aceptó. Luego sigue el punto y coma. Voy aquí. Y si no se cumplen, pues que me muestre un texto que diga rechazada o rechazado. Vamos a dejarlo como rechazado. O para hacer de pronto un poco más inclusivos, voy a agregarle así, rechazado o rechazado. Listo. Aquí finalmente lo que tendría que hacer, presionar la tecla Enter y me dio un primero que es aceptado. Vamos a mirar si eso es cierto. Aquí me faltó cerrar una comilla. Bueno, vamos a mirar. A este lo aceptó. Efectivamente cumplió las dos condiciones, ser femenino y ser estrato 2. Creo que esa era la condición. No, tener 10 puntos y ser estrato 2. Entonces, tenía los 10 puntos, o sea, para este primero, tenía los 10 puntos y el estrato era 2. Entonces, como cumplió con las dos, lo aceptó. Vamos a mirar a ver qué pasa con el resto. A este lo rechazó. ¿Por qué? Porque tiene los 10 puntos, sí. Tiene los 10 puntos, sí, pero no era estrato 2. Por eso no lo aceptó. Aquí hay otro rechazado.
no tenía 10 puntos. O sea, este no cumplía ni siquiera una sola parte, o sea, descartado. Este cumplía los puntos, pero el estrato no le sirvió. A este tampoco le sirvió el estrato a pesar de tener los 10 puntos. Este fue aceptado porque cumplía con los dos parámetros, que son ser estrato 2 y tener 10 puntos. Por eso lo aceptó. Este no, porque no tiene los 10 puntos. El que sigue sí tiene los 10 puntos, pero no es estrato 2. Entonces, de aquí para abajo quedan descartados o rechazados los que se postularon por esos motivos, porque no cumplieron las dos condiciones. Te recuerden que esa función sí es para obligar a que todo lo que pongamos dentro del paréntesis como una condición se cumpla, se tenga que cumplir. Entonces, con una sola que cumpla y la otra no, no me sirve. Tiene que cumplirse las dos. Por eso solamente nos llevo como aceptados a dos, que son los que cumplían el total de las dos condiciones, que son estos dos que les señalé aquí en color amarillo. Los rojos se descartan. Ahora vamos a mirar cómo se calcula el resultado final. Miremos qué dice la guía. En la columna G haya el resultado final teniendo en cuenta que si su condición es aceptada y esta I es clave aquí en el ejercicio. Si dice I, esto significa que las dos condiciones o las tres, las cuatro, las que hayan, se tienen que cumplir por obligación todas. Si tengo 5 condiciones y me cumple 4, no se puede, no lo podemos recibir o no lo podemos aceptar porque tiene que cumplir las 5. Entonces, dice que si la condición es de aceptado y su género era femenino, le vamos a asignar una zona de trabajo. De lo contrario, le decimos que vuelva más adelante para otra oportunidad. Entonces, vamos a plantear eso. Voy a llevarme esta partecita para tenerla más cerca. Listo, voy a fijarla por aquí. Bueno, entonces dice que si la condición es aceptada, entonces empecemos a organizar. Igual, si, abro paréntesis, conector y para obligarle a que me cumpla las dos condiciones. Si la condición es aceptada, entonces si aquí esto es igual, comillas porque es un texto, aceptado, así, así porque así la escribimos en este lado, entonces tal cual la tenemos que tomar. Si en esta celda dice este texto, o sea que fue aceptado, y su género es femenino, o sea, viene el punto y coma para la otra condición. El género está aquí en la columna D. Pues le digo que si D es igual, no le puedo escribir femenino porque nosotros la columna de género la llenamos con Fs y con Ms, entonces debe ser F. Pero esta F como es un texto, la debo agregar dentro de comillas dobles. Aquí ya terminó mi segunda condición. Entonces cierro el paréntesis. Aquí tengo mi primera condición que empieza en este paréntesis rojo y ahora está mi segunda condición que termina en el mismo paréntesis rojo cerrado. Punto y coma. Y en un texto, el texto dice que le agregue zona de trabajo asignada. Bueno, entonces dice la guía que si estas dos condiciones se cumplen, vamos a mostrar un mensaje que diga zona de trabajo asignada. Y si no le agregamos dentro de comillas, porque va a ser otro texto, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentar. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Entonces sería de esta manera. Observemos, tenemos el conector puesto, tenemos las condiciones dentro de un paréntesis especial. Observen que
que ese paréntesis se pinta en color rojo. Ya les retomo nuevamente, ese paréntesis se pintó inicialmente en color rojo, eso me da a entender o me identifica que allí están las condiciones. El primer paréntesis que siempre se abre va a ser en color negro y el último en cerrarse es también en color negro, porque aquí se cumple la ley que el primer paréntesis en ingresar, que es el negro, es el último en cerrarse. O sea que todo lo que va envuelto entre la fórmula está metido allí dentro del paréntesis negro. Entonces, este rojito que me habilitó acá es simplemente para poner las condiciones, para nosotros identificar allí las condiciones y ajustarlas. Entonces, enter. Este dice que vuelva a intentarlo. Aquí este fue aceptado. Vamos a mirar qué sucedió acá. Miremos la condición. La condición dice si es aceptado. Este fue aceptado. Y su género era femenino. O sea que este aquí debió darnos eh, aceptado. Y creo que la trabajé. Si F2 es igual a aceptado, punto y coma, y D2 es igual a F, aquí estaría bien, zona de trabajo asignada. Bueno, vamos a mirar a ver acá si pronto es que no nos está validando el aceptado con el paréntesis acá. Nos va a tocar dejarlo solo como aceptado. Y aquí le vamos a hacer la modificación también. Ya miramos si es eso o existe algún error adicional. Sigue el error, dice que si fue aceptado, vuelve a intentarlo. Bueno, ya miramos qué sucede acá. Voy a validar la guía. Dice, si su condición es aceptado y su género es femenino, se le asigna zona de trabajo. Entonces, miremos nuevamente la guía, a ver qué está sucediendo, porque me está marcando este error. Porque aquí se supone que fue femenino y que es un femenino y que fue aceptada. Pero aquí no me está dando el valor correcto. Entonces, miremos F2, aceptado. D2 sería el género, que sea F, hasta ahí estamos bien. Zona de trabajo asignada y vuelve a intentarlo. No sé cuál será el error aquí. Vamos a mirar qué pasa con el resto. Vamos a mirar qué pasó aquí. Bueno, aquí la condición final no cambia, pero aquí sí me está generando un error en el resultado final. Vamos a revisar con calma qué puede ser. Igual sí, sí, F2 es aceptado, así lo puntualizamos. Aceptado, D2 es igual a F, D2 sería el género. Eh, voy a mirar acá, voy a cambiarle acá la fórmula, arrastrarla. Ujú. Bueno, miremos aquí. M. Bueno, aquí sí, aceptado, punto y coma. No veo error, la verdad no veo error ninguno, pero voy a borrar la fórmula nuevamente y la volvemos a plantear porque no veo que me esté generando, o sea, no veo que la estructura de la fórmula tenga algún error, sin embargo, pues no me está mostrando el resultado correcto. Entonces ya miramos a ver. Voy a volverla a retomar. Dice que sí, abro, abro. Dice, si aquí en esta palabra, en esta celda, dice aceptado, cierro comillas.
punto y coma. Si aquí dice aceptado y el género es igual a femenino, cierro paréntesis. Hasta ahí terminarían mis dos condiciones. Ahora, punto y coma. Si esto es cierto, asignar zona. Cierro comillas, punto y coma. Si eso no es así, entonces le decimos que sigue intentando. Cierro comillas, cierro paréntesis. Al finalizar, enter. Este me dice sigue intentando. Si su condición es aceptada y su género es femenino, sí está bien la fórmula, no sé qué pasa aquí. Sigue intentando, este es femenino. Si le cambio a masculino, lo rechaza por aquí. F es aceptado. Aquí, si F2 igual aceptado, D2. eh, asignar zonas, sigue intentando. Estas están bien. Rechazado, pero este no, aceptado. Aquí está aceptado. Aceptado, punto y coma, de 7, asignar zona. No veo aquí donde pueda estar el error, porque la fórmula está bien planteada. Igual sí, voy a revisar la primera otra vez. Igual sí, F2, que sería el género. D2, F2 dice aceptado, está bien. D2 es igual a F. Está bien, no veo error ninguno. Sí, asignar zonas, sigue intentando. Vamos a poner esto en formato texto, a ver si de pronto puede ser eso. De igual manera aquí formato texto. Texto. No sé si desde acá hay algún error. No veo ningún error. Se congeló. Voy a cerrar el archivo, lo vuelvo a abrir porque acá no, ni siquiera me está validando tampoco la fórmula. Igual sí, ahí está. Voy a borrarla y la vuelvo a plantear. Esta. Igual sí, abro y abro. Esa decía que si tenía, voy a revisar un momentico la condición de esta. Dice que si tiene 10 puntos y es estrato 2. Igual, sí. Abrimos y abro. Si tiene 10 puntos, así este es igual a 10, punto y coma. Si este es igual a 2, cierro paréntesis, punto y coma. Entre comillas, aceptado, cierro comillas, punto y coma. Y si no, rechazado, cierro comillas, enter. Aquí efectivamente hay un error, pero el error es como del computador, porque estoy validando la fórmula y ya ni siquiera no me la quiere tomar. Entonces voy a cerrar un momentico el archivo, vuelvo y lo abro y miramos a ver si es eso, porque no me la toma ni siquiera como una fórmula. Entonces puede ser que esté fallando el Excel. Voy a cerrarla. Mm, no voy a guardar los cambios para ver si de pronto es error en el archivo. Ese sí es muy buena.
Bueno, volví al punto anterior. Arrastro la fórmula porque ya la había dejado allí. Vamos a mirar la última, la de condición final, que dice que si tiene 10 puntos y es en género femenino, entonces sí, abrimos y abro. Si acá, aquí, si esto es igual a 10, punto y coma, y este es igual a 2, cierro paréntesis, punto y coma. Ahí terminan mis condiciones, comillas, digo que aceptado, cierro comillas, punto y coma, y si no, no aceptado, cierro comillas, cierro paréntesis. Bueno, aquí ya, esta ya la habíamos trabajado, aquí ya no me está generando ningún error. Ahora vamos a mirar el resultado final. Igual si abro y si en esta celda esto es igual a la palabra aceptado, cierro comillas, punto y coma, y su género es igual a F, o sea, de femenino, cierro paréntesis, punto y coma, entonces le decimos asignar zona, cierro comillas, punto y coma. Si no, sigue intentando. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bueno, aquí ya se arregló, ya me están dando los resultados verdaderos. Y efectivamente había una falla con el Excel, con el programa, porque la fórmula pues es la misma que les expliqué y les planteé desde el inicio. No sé por qué hace un momento pues no me estaba dando los resultados que eran, pero observen que la fórmula es exactamente igual como se las había explicado. Entonces, si de pronto les llega a pasar eso, pues simplemente cerrar y volver a retomar. Entonces, a este le asignamos zona porque nos cumplió con las dos condiciones, de ser género femenino y de haber sido aceptado en la condición final. Estos, como no fueron aceptados, pues seguirán intentando. Este que fue aceptado se le asigna zona. Bueno, entonces recuerden, la estructura de la fórmula sería esta. Observen bien aquí en la barra de fórmulas. Aquí aparece la formulita que utilicé, que estaba bien desde el inicio, pero se presentó ahí como esa, esa contrariedad, pero pues ya es el sistema, no fue la fórmula. Aquí la podemos visualizar, que sigue la misma sintaxis que había puesto desde el inicio. Entonces, este sería el taller para esta semana. Entonces, por favor, finalmente, cuando lleguemos a